Si algún día perdiera la vida. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad, con oficina central en la 12 Avenida B, 629 Zona 1, Villanueva, Guatemala, teléfono 5760-1522, presenta. Cuando les predico, pues no aceptan la verdad de Dios. La verdad sin fronteras. Critico. En la voz de su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín Ramírez. Soy su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín. Continuamos con este documental titulado El fin del mundo. A continuación veremos la profecía de la higuera, el pueblo de Israel. Para ello tomaremos Mateo capítulo 24, verso 32 al 34, que dice: De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. Persecución en contra de Israel. De todas las naciones del mundo, la nación que ha tenido una historia incomparable y dramática es el pueblo de Israel. Desde cuando estuvieron en Egipto, el diablo quiso exterminarlos cuando Faraón ordenó la muerte de todos los varones recién nacidos de los hijos de Israel. Éxodo 1, 10 al 15. Después, ya cuando se establecieron en la tierra prometida, tierra de Canaán, fueron llevados captivos como esclavos a Asiria. Posteriormente estuvieron bajo el imperio de Babilonia, después bajo el imperio de Medo-Persia, Grecia y por último bajo el imperio romano. Pero la peor persecución en contra de los judíos se llevó a cabo después del año 70 después de Cristo, cuando fueron esparcidos a todas las naciones y Tito, el general romano, prendió fuego a la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo de los judíos. Masacre de judíos en la Segunda Guerra Mundial. La masacre más sangrienta que tuvieron que enfrentar los judíos en toda su historia fue el Holocausto judío. Este sucedió entre los años 1939 a 1945. Durante la Segunda Guerra Mundial fueron 6 años de persecución por parte de Hitler en contra del pueblo de Israel. Hitler ordenó el exterminio total de los judíos de toda la faz de la tierra. Por orden de Hitler, millones de judíos fueron llevados a los centros de concentración nazi en Alemania, en donde eran arrojados para que murieran trágicamente en las hogueras que ellos encendían en las cámaras de gas. Cuenta la historia que en las cámaras de gas había conductos que daban a grandes tanques en donde caía la grasa de los judíos quemados, la cual recogían para convertirla en jabón, mientras miles de judíos antes de ser quemados vivos les quitaban la piel con la cual hacían tauretes
hosías, cinchos y otros objetos. Se cree que todo esto les aconteció a los judíos por haber desobedecido los mandamientos de Dios y haber crucificado a Jesucristo, el Hijo de Dios. Fue allí en donde recibieron la sentencia del clamor del pueblo judío cuando Pilato juzgaba a Jesucristo. En Mateo 27, 24 al 25 dice: cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo. Allá ustedes, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. En ese momento, los judíos firmaron su sentencia de muerte para sus futuras generaciones. Cronología de las persecuciones contra el pueblo judío. Resumiendo todo lo que le sucedió a los judíos, daremos una breve cronología de las persecuciones por las cuales pasó el pueblo de Israel desde el segundo siglo de nuestra era hasta nuestros días. En el año 115 después de Cristo fueron expulsados los judíos de la isla de Chipre. En el año 640 los judíos del Imperio Bizantino son obligados a convertirse al catolicismo romano. En el año 1096 los cruzados alemanes exterminan comunidades enteras de judíos. En el año 1099 la comunidad judía de Jerusalén es víctima de una tremenda matanza por parte de los cruzados. En el año 1146 los judíos españoles son obligados a convertirse al catolicismo nuevamente. En el año 1290 los judíos fueron expulsados de las tierras de Inglaterra. En el año 1306 los judíos fueron expulsados de Francia. En el año 1355 hubo una matanza de 12,000 judíos a manos del populacho en Toledo, en España. En el año 1349 los judíos son expulsados de Hungría. En el año 1420 es aniquilada la comunidad judía en Tolosa. En el año 1421 los judíos son expulsados de Austria. En el año 1492 los judíos fueron expulsados de España, los cuales se cuentan aproximadamente 180,000 judíos. En el año 1495 los judíos son expulsados de Lituania. En el año 1497 fueron expulsados los judíos de Sicilia y Cerdeña. En el año 1502 todos los judíos de Rodas son obligados a convertirse al catolicismo o son expulsados o esclavizados. En el año 1516 hubo una matanza de millares de judíos en Lisboa, Portugal. En el año 1541 los judíos son expulsados del reino de Nápoles. En el año 1548 1,000 judíos son asesinados en las matanzas perpetradas por Chimtiklik en Polonia. En el año 1727 los judíos son expulsados de Rusia, obligados a que salieran inmediatamente
de la nación o eran asesinados. En el año 1838, la comunidad judía de Meshek, Persia, es obligada a convertirse al Islam. En el año 1882, 1000 judíos que viven en Rusia son obligados a convertirse a una zona de residencia limitada, dando origen a los famosos guetos. En el año 1891, los judíos son expulsados de Moscú y de San Petersburgo. En el año 1871, los antiguos judíos en los municipios de Rusia se organizan en contra de la comunidad. En el año 1871, pogroms antiguos en los municipios de Rusia se organizan contra la misma comunidad judía. En el año 1939, 6 millones de judíos son asesinados por los nazis en Alemania y sus cómplices. En el año 1941, la comunidad judía de Bagdad es atacada por el populacho. 180 judíos pierden la vida. En el año 1948 hasta hoy, persecución contra las comunidades judías en los países árabes y expulsiones en masa. En el año 2021, la ONU y sus compinches odian a los judíos y apoyan a los árabes. Esto se vio muy claro cuando el presidente de Estados Unidos y Guatemala trasladaron sus embajadas a Jerusalén. En el 2020, estos antisemitas respingaron como burros monteses amarrados en el poste. En el mes de mayo del año 2021, Israel fue atacado por los musulmanes desde Gaza. Fueron varios días de combate en contra de los judíos por parte de los árabes. Esta guerra contra los judíos continuará hasta el final de los últimos tiempos, según la profecía de la Santa Biblia. El regreso del pueblo de Israel a su tierra de origen. Según los grandes analistas del texto profético de la Biblia, Israel es la higuera. En la Biblia en general y en el Antiguo Testamento en particular, la higuera simboliza al pueblo de Israel o a la tribu de Judá. Se la considera pues un símbolo del pueblo de Dios. En Oseas 9:10 la Biblia dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. En el Salmo 106:44 dice: sin embargo, él vio su angustia al escuchar su clamor, y por amor a ellos se acordó de su pacto y se arrepintió conforme a la grandeza de su misericordia. Les hizo también objeto de compasión en presencia de todos los que tenían captivos. En Jeremías 31:1 y 2 dice: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así dice Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Si Israel, cuando voy a hacerle descansar. En Isaías 27:6 dice: días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos. Israel y la faz del mundo llenará de fruto.
Todas estas profecías de la Biblia se han estado cumpliendo a cabalidad en el pueblo de Israel. En el año 1917, el Reino Unido le había prometido al pueblo judío un estado legítimo en el territorio de Palestina. Tras la Segunda Guerra Mundial, en el momento de cumplir aquella promesa, era un menester. Desde las Naciones Unidas se propuso una partición del territorio que los ingleses ocupaban en la región palestina luego de la caída del Imperio Otomano. Los judíos saltaban de la emoción mientras que los árabes rechazaban por completo dicha propuesta. El voto, sin embargo, fue a favor de los judíos y el 14 de mayo del año 1948 se fundó el nuevo Estado de Israel en el Medio Oriente. El 14 de mayo de 1948, Israel logró constituirse como un Estado legítimo en el territorio que antes era del mandato británico de Palestina. Fue en ese año 1948 que se cumplió a cabalidad la profecía de la Biblia en cuanto al retorno del pueblo de Israel a su tierra de origen. En Isaías 66:8 dice claramente: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. En Isaías 66:10 la Biblia dice: alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que enlutáis por ella. Así fue como se cumple la promesa de Dios para Israel, que sería cabeza y no cola, y que encabezaría el gobierno de las naciones. Estudie teología bíblica en su misma casa. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad le brinda la oportunidad de estudiar teología en su casa. Según las leyes de Guatemala, todo ministro de culto deberá poseer su título teológico extendido por una entidad autorizada por el Ministerio de Gobernación. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad pone a su disposición los siguientes niveles: diplomado, bachillerato, profesorado, licenciatura y doctorado. Cada nivel tiene su pensum de cursos. En el nivel diplomado usted puede ver historia de la Biblia, historia de la Iglesia, catolicismo romano, reforma luterana, ecumenismo mundial, carismatismo católico, hermenéutica, homilética, demonología, ética ministerial, liderazgo cristiano, liturgia evangélica, teología y ciencia, fiestas y creencias paganas y el peligro de las sectas. Si usted desea obtener más información acerca de este seminario, puede llamarnos al 5760-1522, Manuel de Jesús Latín, director del seminario. Que Dios me le bendiga. Si usted no sabía, Israel será la nación desde donde el Mesías Jesucristo gobernará a todas las naciones durante 1000 años, como lo veremos más adelante. En Deuteronomio 28:13, la palabra de Dios dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás abajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes
y los cumplas. Las guerras de Israel en el siglo XX. Primera Guerra Árabe-Israelí de 1948. Fue un conflicto desarrollado entre los años 1948-1949, donde se enfrentaron el ejército del recién fundado Estado de Israel y los árabes de Líbano, Siria, Irak, Reino de Egipto y Transjordania, opuestos a la creación del nuevo Estado judíos. Estos se unieron para echar a los judíos de su tierra, para sacarlos, según ellos, lanzarlos al mar inmediatamente. La guerra concluyó en 1949 con la firma de un armisticio en Rodas y tuvo como resultado la victoria y la expansión del pueblo de Israel. Como consecuencia de la misma, más de 500,000 de árabes se refugiaron en Jordania y la Franja de Gaza. Estos son los que hasta hoy le continúan haciendo la guerra al pueblo de Israel. 7 países árabes bien armados, mar, tierra, aire, se unieron para desaparecer al recién nacido pueblo de Israel. Imagínense que en un solo día cayeron sobre Israel 6,000 bombas por aviones de combate enemigos. El día 2 de junio de 1948 también fueron atacados por 7 tanques egipcios, 7 carros blindados, 2,000 hombres. También fueron atacados por aviones árabes de combate. Pero ¿cuál fue la sorpresa de los árabes al darse cuenta que con todo su arsenal militar no podían vencer al pequeñísimo ejército mal entrenado y mal armado con armas que habían logrado conseguir de la Segunda Guerra Mundial? Al final fueron los judíos quienes ganaron la guerra de 1948, no porque los judíos sean paladines en la guerra, sino que es porque el Dios eterno, poderoso, creador del cielo y de la tierra, ha estado siempre y estará siempre con el pueblo de Israel para defenderlo de todas las guerras que les hagan sus enemigos. La invasión de 7 ejércitos árabes pregonaba por la prensa mundial enmascaró la realidad. El poder de aquella fuerza de Israel era pequeño, su operatividad escasísima, su coordinación nula y su adiestramiento casi sin nada. Por otro lado, casi todos los implicados racanearon con la cantidad de tropas, poco más de 25,000 soldados, cientos de aviones por el aire, cantidades de tanques por tierra, la infantería avanzaba, eran miles y miles de soldados de los 7 países en contra del pueblo de Israel. Sin embargo, todos fueron derrotados por los judíos. De los soldados del ejército recién formado de los judíos, las naciones del mundo se quedaron atónitos al ver cómo Israel, siendo tan chico, logró vencer a las potencias árabes. Bueno, lo que ellos no saben es que Israel no está solo. Israel tiene el respaldo de la defensa de Dios Todopoderoso. Lo acepten o no, todo esto es parte de la profecía que nos anuncia la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En Josué 1:5,
el Señor le dice al pueblo de Israel: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. En el Salmo 91, 7 y 8 dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. La tercera guerra de Israel. En el año 1956, todo el odio de los árabes, alimentado día a día desde 1948, se rebasó. Nasser, presidente de Egipto, se apoderó del canal de Suez y amenazó a Israel. En muchas ocasiones él había asegurado que vengaría su derrota del año 1948 empujando a los judíos hasta el mar. Sin embargo, el primer ministro Ben Gurión resolvió atacar primero en una rápida y fulminante campaña en defensa del pueblo de Israel. Los israelitas, bajo el mando de Moshe Dayan, limpiaron el Sinaí, localizando y destruyendo las bases enemigas donde encontraron depósitos llenos de armas soviéticas. Destruyeron las pistas de aterrizaje de Egipto, de los otros países que estaban preparándose para atacar a Israel. Les destruyeron todo su arsenal bélico. Pero ¿quiénes son los que alimentan a los árabes vendiéndole todas las armas bélicas para que destruyan al pueblo de Israel? Pues son nada menos que los rusos. Rusia es un aliado de los árabes. Todos los países comunistas son aliados de los árabes, pero especialmente Rusia. Para ellos, todos los países árabes es el mercado para todas sus armas bélicas. Pero todo esto está profetizado en la Santa Biblia. La guerra de los 6 días. Las derrotas del año 1948, 1949 no fueron suficientes para que los pueblos árabes aceptaran la realidad innegable de la existencia del pueblo de Israel como nación en el Medio Oriente. Armados por las grandes potencias comunistas, apoyado por otros países árabes, lo que ha quedado en la historia como la guerra de los 6 días. En junio de 1967, estos países intentaron nuevamente la destrucción total del pueblo de Israel y, al igual que en las guerras anteriores, los gobiernos de las naciones enemigas de Israel le prometieron a todos los soldados que al derrotar a Israel, su premio sería las tierras, las pertenencias, casas y las mujeres judías. Sin embargo, se llevaron la sorpresa que los soldados judíos eran los más efectivos del mundo e invencibles en cuanto a la guerra. Se enfrentaron a sus enemigos heroicamente, destrozaron por completo su modernísimo equipo bélico y ampliaron el territorio de su país casi 4 veces más. En los 6 días de la guerra murieron 10,000 egipcios, 15,000 jordanos y millares de sirios y combatientes de otros países. Solamente Egipto perdió 400 aviones, 600 tanques y millares de piezas de artillería, municiones,
armas leves y vehículos, sobrepasando el valor de 1.500 millones de dólares perdidos en el pueblo árabe. En toda la guerra solamente 700 soldados judíos perdieron la vida. Fue aquí donde se cumplió una parte de la profecía en donde dice que los egipcios serían derrotados. En Isaías 19:16 dice: en aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. En Josué 23:10 la Biblia dice: un varón de vosotros perseguirán a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. En el Salmo 91:7 dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. En Levítico 26:8 al 9 dice: 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. En todas las guerras que Israel ha librado, ninguna nación se metió a defenderlos, porque todos estaban y están en contra de Israel y a favor de los árabes. Esto continúa sucediendo hasta hoy. La ONU está en contra de Israel y a favor de sus enemigos. La única nación que ha apoyado a Israel, pero nunca se ha metido a apoyarlos en la guerra directamente, es Estados Unidos. Sin embargo, la profecía de Dios para Israel es que cuando ellos se constituyeran como nación independiente, de allí en adelante, nadie los podría mover de su tierra. En Zacarías capítulo 10, verso 6, la Biblia dice: fortaleceré la casa de Judá y la casa de José salvaré, y los haré volver porque me he compasido de ellos, y serán como si no los hubiera rechazado, porque yo soy el Señor su Dios, y les responderé. En Amós capítulo 9, verso 14 al 15 dice: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Bendiciones de Israel para el mundo. En Génesis capítulo 22, verso 12 dice: haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. En Génesis 12:2 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una de las grandes bendiciones que Israel ha traído a las naciones del mundo son las sagradas escrituras, la Santa Biblia. No existe otro libro como la Biblia, tanto por su fiel cumplimiento de sus profecías como por su venta, traducciones y lectura. La Biblia contiene no solo la historia del pueblo de Israel como una nación próspera, sino también por el evangelio
de Jesucristo, que ha transformado a millones y millones de personas alrededor del mundo. Si los gobiernos de las naciones implantaran la lectura y obediencia al contenido de la Santa Biblia, este mundo no estuviera en la forma en que está. Porque cuando una persona lee la Biblia, su vida ya no será la misma, porque es la misma palabra revelada de Dios. Es por eso que en las naciones comunistas la Biblia la prohíben, porque cuando las personas leen la Biblia se dan cuenta de las grandes promesas divinas de Dios y sus vidas tienen un giro especial. Bendiciones científicas de Israel para el mundo. En los pocos años que tiene el pueblo de Israel de existir como nueva nación en la tierra, Dios le ha bendecido con una enorme cantidad de científicos judíos que están inventando grandes innovaciones para ayudar al mundo como parte de la bendición que Dios le dijo a Israel que sería para toda la tierra. Es impresionante cuando investigamos en las redes sociales los descubrimientos que en los últimos años ha realizado el pueblo de Israel. Uno de los grandes descubrimientos fue el hacer una máquina, un filtro que convierta el agua salada del mar en agua dulce. El otro descubrimiento de Israel es el USB, que hoy tanto nos sirve a todos en todo el mundo. Ese aparatito tan pequeñito donde usted puede almacenar miles y millones de información para luego guardarlas y después ponerlas en su computadora. También lo que es lo más novedoso de Israel, como es el invento de la cúpula de hierro para su defensa. En todo el mundo no hay otra nación que tenga este sistema de defensa que tanto ha ayudado al pueblo de Israel. ¿Y qué diremos del invento de los judíos en cuanto a los drones que hoy se han regado por todas las naciones? Ellos fueron los que inventaron el dron. Pero lo más reciente que el pueblo de Israel ha hecho es cómo convertir el aire en agua. Hermano y amigo, cuando usted, por ejemplo, ve en las redes sociales, ¿qué diremos de un montón de inventos, de innovaciones de Disney en Estados Unidos, que son propiedad de los judíos, de las grandes empresas que ellos han fundado en todo el mundo? Que el Señor me le bendiga, mi hermano amado. Este ha sido su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad, con oficina central en la 12 Avenida B, 629 Zona 1, Villanueva, Guatemala, teléfono 5760-1522, presentó. Pues no aceptan la verdad. La verdad sin fronteras. Tan que yo les critico. En la voz de su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín Ramírez. Muchas gracias. Os hará libres.